Vamos a, vamos a comenzar luego, así que por favor vamos tomando nuestras ubicaciones. Nosotros estamos muy contentos hoy día por presentarle a Carlos. Carlos va a estar haciendo su primera clase hoy día con nosotros. Hemos estado con él viendo la clase y doy gracias al Señor por él porque se nota que él ama la palabra y eso es importante. Así que les doy la bienvenida a Carlos Duque para que nos bendiga, ¿cierto? El Señor a través de él. Señor nos bendiga. Gracias. Buenos días, hermanos. Como hemos estado viendo, Stuart ya ha venido bastante con la clase, viendo más que todo la historia de David. Estamos en Segunda de Samuel. Vamos a ver un poco más de lo que continúa después de lo que Stuart habló la semana pasada. Pero vamos a recordar también un poco del contexto, no solo de lo visto la semana pasada, sino otro par de cosas en la vida de David. En este momento, lo que vamos a ver ahorita, que es Segunda de Samuel 14, 15 y parte del capítulo 16, David ya tiene cerca de los 60 años de edad. Ya no es aquel muchachito que peleaba con osos y con leones. Ya aquí estamos hablando de un hombre bastante experimentado en cosas de la vida, en cosas de batalla, en cosas de gobierno, por ejemplo. Tampoco es un hombre que esté débil, ni mucho menos. O sea, es un hombre que ya tiene un muy buen balance en su vida con respecto a esas cosas. También en este momento David y Joab han tomado Rabá. Recuerdan que muchas de las batallas que se han dado en los últimos capítulos ha tenido que ver con Rabá. Y Joab ha estado del lado de David. Joab ha sido hasta este momento su líder del ejército. David ya se había arrepentido de su pecado con Betsabé y Urías. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 12 y 13. Y acá vamos a examinar no solo el hecho del arrepentimiento de David y qué es lo que ha provocado en David, sino que también vamos a ir viendo que las consecuencias del pecado mismo. Porque el hecho de que se haya arrepentido no significa que no van a haber más consecuencias. Las consecuencias ya fueron dichas y vamos a ir examinando de eso también. Estas consecuencias, como les decía, continúan. Una de ellas, Tamar fue víctima de violación por su medio hermano Amnón 5 años atrás. Esto lo vimos la semana pasada, una clase, me imagino, muy duro para Stuart prepararla, para uno leerla, para nosotros escucharla. También Amnón fue asesinado por su medio hermano Absalón en venganza, al ver que no se había hecho justicia. El pecado sigue teniendo efectos en la vida de estas personas. Y Absalón ya tiene 3 años de haber huido a Jesur. Jesur, como recordarán, es la tierra de los abuelos de Absalón. Él es hijo de David, obviamente, y de Maaca, que ella era hija de Talmai. También en el contexto tenemos que tomar en cuenta la profecía que había hecho Natán, y esta profecía se sigue cumpliendo. Vamos a leerla, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Profecía de Natán, y como sabemos, las profecías de nuestro Dios se cumplen. Vamos ahora de lleno al capítulo 14. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa, esta es una ciudad que está al sur de Jerusalén, y tomó de allá una mujer astuta. Astuta, la palabra usada aquí como astuta es la misma que había sido utilizada para Jonadab, que es esta Hakama. O sea, es ese mismo tipo de astucia del que estamos hablando. Y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Vamos a ver un poco después cuáles son las intenciones de Joab en este momento. Vamos a conocer y a recordar un poco de quién era Joab.
Él era jefe del ejército de David. Van a ver las referencias arriba por si después quieren ver esta presentación y ahí pueden buscar en la Biblia toda esta información. Él era muy hábil en batalla. También era sobrino de David. Joab era hijo de Sarbia, que era una medio hermana de David. Y no solo eso, sino que hermano de Abisai y de Asael. Recordarán a Asael que murió a manos de Abner un tiempo atrás. Y fue Joab después quien mató a Abner. Es un hombre sin autocontrol. Mató a Abner y David incluso lo maldijo por esto. También es una persona muy leal a David. Eso lo podemos ver en la Biblia misma. O sea, siguiendo sus órdenes, puso a Urías al frente de la batalla para que muriera. ¿Recuerdan esa situación? O sea, es un hombre que es completamente fiel a David. No quiere decir que sea cercano a Dios, no quiere decir que busque a Dios, pero sí podemos decir que a David le era leal. De una manera muchas veces no correcta, pero... Y también podemos ver que él no tomó Rabá, él esperó a David para no atribuirse la victoria. Esto también ya lo había comentado en clases anteriores. Él tuvo la oportunidad de tomar la ciudad, pero él esperó y envió mensajeros pedirle a David que llegara y hicieran sitio a la ciudad. Si él hubiera tomado la ciudad, se hubiera atribuido a él la victoria. Y él justo evitó esto, pidiéndole a David que viniera y que fuera él. Entonces vemos la lealtad de Joab en ese tipo de acciones. Sigamos con la mujer de Tecoa. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo, socorro, oh rey. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Acá, mi marido ha muerto. Vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Mi marido ha muerto. Eso quiere decir que ella es viuda y si no fuera por la presencia de los hijos, ella estaría sola. Entonces, lo que ella está exponiendo acá no es poca cosa. También está mencionando que los hijos riñeron en el campo y no había quien los separase. Con esto queda implícito que no hay testigos de lo que sucedió. Esto es lo que conocen, pero no hay realmente testigos. E hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí, toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Lo que la familia aquí está pidiendo no es cualquier cosa. De hecho, es una cuestión legal. Cuando una persona moría a manos de otra, el castigo era muerte. Y matemos también al heredero. Esto tiene implicaciones con respecto a la tierra, porque recordemos que si muere el hijo, que era el único heredero, entonces la tierra tiene que quedar dentro de la familia, pero si ellos no tienen hijos y tampoco tienen hijas, entonces los siguientes en la línea para hacerse de la tierra por herencia son los tíos. Y así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Esto era lo que a ella lo único que a ella le quedaba realmente en la vida, eran sus hijos. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Esta es una situación complicada. David no está queriendo tomar decisiones ahí en este momento y prácticamente le está diciendo, yo te voy a avisar. Él quiere tomarse un tiempo para pensar, como yo creo que cualquier persona lo hace en situaciones que son complicadas. Pero la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin su culpa. En su astucia, la mujer está continuando la conversación. Ella no quiere irse y dejar que David piense las cosas. Obviamente ya tenía un objetivo ya bien claro de lo que quería en esa conversación. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. David está empezando a adquirir compromisos, no hay nada malo con eso que le está diciendo, pero veamos después.
Dijo ella entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Ya vamos a ver un poco qué es el vengador de la sangre. Y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive, oh Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Esto que estamos viendo acá, esto no es parte de la ley. David aquí se está comprometiendo a algo que no es lo que dicta la ley. Obviamente, ella había sido acorralado en la conversación, pero entonces empieza él a adquirir este tipo de compromisos. El vengador de la sangre, realmente es un término legal. En Números 35:19 vemos que el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Un vengador de sangre es una persona legalmente responsable de restablecer la justicia en la familia y en la tierra, persiguiendo y en última instancia ejecutando la pena de muerte sobre la persona responsable de un asesinato ilegal. En esta época no tenemos un cuerpo policial, no hay alguien que va a ir a buscar el asesino que luego va a ser enjuiciado. Le correspondía, de hecho, al familiar más cercano ir y tomar esa vida. Recuerden que estamos hablando de la época todavía de cuando estábamos bajo la ley. Esto estaba basado en Génesis 9:6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahora, tenemos que considerar esto en el Antiguo Testamento y las implicaciones que esto tenía. Y también recordemos que la palabra de Dios no cambia, para lo que vamos a ver ahora luego, porque en el Nuevo Testamento, en Romanos 12 tenemos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Recuerden que aquí ya en el Nuevo Testamento sí existe una fuerza policial, digámoslo así, no solo los romanos, sino entre los judíos. Entonces hay otra forma. No cambia lo que Dios ya dijo con respecto a la vida de uno por la vida de otro, pero sí cambia la forma donde ya nosotros no tenemos que ir y tomar venganza, digamos, porque hay otros medios para eso. ¿Esta historia es real de la señora, lo que le pasó? No. No, esto fue puesto para que ella fuera y lo presentara, pero esto fue creado por Joab. Como les decía, el tema de tomar la venganza, en Santiago podemos ver, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo creo que nosotros nos podemos identificar con esto bien. Cada vez que algo sucede, nuestra reacción es una y no necesariamente corresponde con justicia. Nosotros queremos lo que pasó y algo más. Por naturaleza buscamos venganza. También se menciona en Romanos 13, básicamente, porque aquí está hablando de la autoridad. En los versículos anteriores se está mencionando la autoridad, porque la autoridad, digámoslo acá, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces acá podemos ver, está hablando de un vengador para castigar, solo que ya no está en las manos de ese familiar cercano. ¿Okay? Y en última instancia podemos ver, volviendo en Deuteronomio 32, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. En última instancia, Dios es nuestro vengador también. Al final, al momento de una injusticia, es Dios quien él va a cobrar esa venganza. Sigue sin romperse lo que él ya ha establecido. Continuando con la historia de la mujer de Tecoa. Pero la mujer siguió diciendo, permita mi señor y rey que esta servidora suya diga algo más. David le contesta, habla. Aquí nos pasamos un poquito a la NBI, porque es más fácil de entender. Generalmente las referencias son de la Reina Valera, pero sí, creo que es más cómodo leerlo en la NBI. ¿Cómo es que intenta usted hacer lo mismo contra el pueblo? Ella está mencionando que algo está sucediendo contra el pueblo. Eso no es tan real, pero
Al prometerme el rey estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Vimos lo que ahora ella está haciendo referencia. Atrás, en su astucia, lo acorraló en una conversación, David hizo promesas y ahora se las está sacando en cuenta, ya él comprometido con lo que había dicho. Lo había dicho obviamente sin pensarlo, sin evaluarlo, porque no había tenido tiempo de hacer eso. Luego ella continúa, así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de Él para siempre. Obviamente sabemos que en el momento en que nosotros pecamos, Dios no nos quita la vida. Podría hacerlo, pero no lo hace. Pero ella está utilizando este hecho para respaldar lo que ella busca, que es el regreso de Absalón. Porque dice, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Ella está utilizando, y esto lo podemos ver en muchas ocasiones, cuando se utilizan las escrituras de cierta manera, pero para otro fin. Y esto sucede. Vamos a hacer una comparación de esto, porque como recordarán, ella viene y se presenta de una manera formulando una historia. Podemos compararlo con Natán, cuando Natán vino también poniendo un tema, una historia de frente. Vamos a hacer una pequeña comparación de eso. En el caso de la mujer, ella es enviada por Joab. La mujer dice lo que en el fondo David quiere oír. Recordemos que Joab está planeándolo y Joab porque vio que el corazón de David se inclinaba por Absalón. Entonces, esto es algo que David en el fondo él está queriendo escuchar. Está queriendo una excusa para reintegrarse con Absalón, digámoslo así. La mujer está apelando a los sentimientos. Y Joab podrá tener buenas intenciones, pero no son más que para agradar a David. Ahora, contrastemos esto con lo de Natán, cuando Natán se le presenta. Primero, Natán viene enviado por Dios. Natán dice lo que David necesita escuchar, no lo que David quiere escuchar. Natán apela a la conciencia, no tiene que ver con sentimientos. Y las intenciones de Natán son obedecer a Dios. De nuevo, él no está queriendo agradar a David, de hecho, Natán cuando se presenta, él está poniendo su vida en peligro al decirle esto al rey. Pero a él no le interesa eso, o sea, él está obedeciendo a Dios. Ahora vamos a hacer la comparación de la historia en sí, que esta mujer contó, con la historia real de lo que sucedió con Absalón. Primero, evaluemos Joab, Natán, esto para que cada uno lo piense en sí mismo. Tenemos amigos como Joab que nos dicen lo que queremos escuchar, tenemos amigos como Natán que nos dicen lo que necesitamos escuchar. Y por otro lado, hagámonos la pregunta, ¿qué tipo de amigos somos nosotros? Somos amigos porque nos dan miedo, porque no queremos herir los sentimientos. Obviamente hay formas de decir las cosas, pero buscamos decirle a las personas ya bueno lo que quieren oír y salir de ahí y ya no seguir hablando del tema. O tenemos el valor para decirlo de frente como lo hacía Natán. O en el caso de Joab les decimos lo que ellos quieren escuchar. Ahora sí vamos a hacer la comparación con la historia de Absalón. Primero, la mujer está describiendo un arranque de ira, algo que sucedió ahí en el momento, algo inmediato. Segundo, no había nadie que los detuviera. Le dijo que ellos estaban solos en el campo, o sea que no habían testigos. Ella menciona que se perderá la heredad. Ese era un tema serio en esos días. Se refiere al destierro de Absalón como algo que afecta al pueblo de Dios también. Esto ayuda a enfatizar lo que ella está queriendo lograr. Pero vemos y hagamos la comparación con el tema de Absalón. Absalón planeó el asesinato de Amnón por 2 años. Eso no fue algo inmediato. ¿Okay? Sí habían testigos. De hecho, estaban los príncipes porque los hermanos habían sido invitados a la fiesta. Y también estaban los siervos que fueron los que terminaron ejecutando las órdenes de Absalón. Testigos sí hay. No se pierde el reino. Aquí no estamos hablando del mismo caso, o sea, una vez que Amnón era el primogénito, realmente Absalón era el tercero, pero David tenía más hijos. Incluso en ese momento Salomón ya había nacido, tenía 10, 11 años, pero
no es que el reino, no es que la heredad se pierda. Sin embargo, sí es cierto que la continua falta de justicia afecta al pueblo de Dios. Esto sí afecta al pueblo. Ahora, David descubre la verdad. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos. Rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Recordemos que Absalón estaba en la tierra de Jesús, de donde era su madre y su abuelo. Pero, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. O sea, David está mandándolo a traer, permite que regrese, pero al regresar es a medias porque no lo puede ver. Ya tenemos vamos a examinar un poco a Absalón y todo el contexto de Absalón. Pero esto es importante. ¿Qué sabemos de Absalón? Bueno, alabado por su hermosura, como podrán ver en la imagen. Es de cabello muy largo. Esto también es importante. La Biblia, cuando menciona cosas, pequeños detalles, son con una razón. Siempre hay que ponerles atención porque justo ahí se abre la puerta para otras cosas que luego nos podemos perder. Tenía 3 hijos, una hija a quien llamó Tamar. Acá podemos ver el amor que tenía Absalón por su hermana. Nombró a una de sus hijas con el mismo nombre. Vio a su padre no hacer nada cuando su hermana fue violada. Esto le tocó mucho, al punto de que él decidió tomar acciones por su cuenta. Ya eso lo sabemos. También sabemos que estuvo 5 años sin ver a su padre, 3 años en Jesús, cuando estuvo exiliado allá, pero después cuando regresó, él está 2 años más en Jerusalén sin ver el rostro de David. O sea, aquí tenemos a un padre y un hijo que tienen 5 años de no verse. La historia, obviamente, estamos viendo qué es lo que está sucediendo con ellos, pero si nos ponemos en sus zapatos, físicamente hay una relación que es fría, por lo menos es fría. Sabemos de Absalón también que está acostumbrado a la política y al juego de poder. Recordemos que es el tercer hijo de David, hijo de un rey, y además nieto de otro rey. Es nieto del rey de Jesús. Tampoco tiene Absalón temor a hacer violencia. Él obviamente ya mató a su hermano Amnón. Y algo que no vamos a leerlo directamente por el tiempo, pero sí lo vamos a discutir, es que él quemó el campo de Joab. Básicamente, cuando Absalón está en Jerusalén, él manda a llamar a Joab porque quiere hablar con él. Joab dice que no. Después vuelve a tratar de llamarlo y Joab no va. Entonces Absalón se molesta y le pide a sus siervos, porque él tenía el campo de Joab, estaba al lado del de él. Entonces dice que le prendan fuego. Y los siervos obviamente van y le prenden fuego al campo de Joab. Joab se molesta y Joab regresa. Y ahora sí viene a hablar con Absalón. Acá entonces vemos, y Absalón respondió a Joab, porque ya estaban en esta conversación, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Porque Absalón sabe muy bien qué era lo que correspondía con respecto a la ley. Pero él está molesto y él no tiene miedo a decir eso porque ya David lo mandó a traer. Él sabe que en el fondo David no lo está queriendo matar tampoco. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón
el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. No tenemos más información de qué sucedió acá. Lo único que sabemos es que sí, David besó a Absalón, y con esto ya está regresando Absalón a la presencia del rey. No olvidemos 5 años de lejanía, y termina eso acá con un beso. Vamos a pasar ahora al capítulo 15, ganándose el corazón de Israel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón conocía muy bien el juego de la política y el juego de poderes. Obviamente con esto él se ve majestuoso, él se ve grande, pero también se ve con autoridad. El pueblo puede ver en Absalón a un representante del rey. Esto es con intención. Y se levantaba Absalón de mañana. Absalón no era ningún holgazán. Absalón trabajaba duro y trabajó muy duro por esto. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, justicia, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón le está dando la razón a las personas con las que habla en la calle, y sigue hablando de justicia. Es un tema muy recurrente en la vida de Absalón. Y él menciona que no tiene de parte del rey, nunca habla del rey directamente, porque eso es traición, pero sabe cómo manejar sus palabras de parte del rey. Entonces que no tiene quien le escuche. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Él estaba trabajando muy duro y estaba obteniendo resultados. Israel, su corazón estaba inclinándose por Absalón. Al cabo de 4 años, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque creo que esto sí es bastante importante. La palabra que se encuentra acá en el texto masorético y en la Septuaginta es 40, no es 4. Sin embargo, como podrán ver, la palabra 4 es arba, 40 es arbaim. Esto realmente, la diferencia es esto que se puede ver acá en amarillo, es muy pequeña, pero cambia obviamente el número. Y lo mismo pasa en la Septuaginta. La palabra ahí es tesaraconta, que también significa 40. Sin embargo, la diferencia se considera a un error escribal. Las consideraciones cronológicas y el contexto mismo, esto porque hay escritos incluso de Flavio Josefo en la antigüedad de los judíos, donde uno puede ver cuánto realmente es que estuvo Absalón haciendo lobby, digamos. No ajusta con 40 años, porque el rey David gobernó, su reinado duró 40 años. Entonces no concuerda. Así que se atribuye realmente a un error escribal. No le tenemos que tener miedo a este tipo de variaciones que existen, porque primero la doctrina teológica de las escrituras no se ve afectada por este tipo de variaciones. Existen son pocas, pero existen un poco más. No cambian realmente la doctrina teológica, pero tampoco tenemos miedo a decir la verdad con respecto a, sí, en los manuscritos a veces encontramos este tipo de cosas. Obviamente no tenemos los originales, probablemente en los originales no se vea, no exista, pero en los manuscritos que sí tenemos, sí existen algunas cosas de estas. Pero también tenemos la bendición de Dios, que Él cuida su palabra. Entonces cuando hacemos contraste y volvemos a caer en cuenta en cómo sí cuadra. Sigamos. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón. Hebrón, lugar importante,
Está al sur de Jerusalén. Son más o menos 40 kilómetros de camino. Estamos hablando de que a pie son 9 horas, 10 horas. Esto es importante para después. A pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y Absalón regresó a Jerusalén. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Ve en paz. Estas son las últimas palabras que le dirige el rey David a Absalón. Vamos a ver qué es lo que sucede, o si ya leyeron el capítulo ya saben qué es lo que sucede, pero esta es la última vez que ellos están hablando de frente y estas son las últimas palabras que le dice. Entonces envió Absalón a mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Absalón tenía un plan y había trabajado ya mucho por esto. David fue ungido rey de todo Israel en Hebrón. Hebrón no es casualidad, recordemos también, en Hebrón Absalón nació con varios hermanos más, pero ahí fue donde él nació. David probablemente confió al saber que Absalón había prometido a Jehová servirle. ¿A qué padre no le agrada escuchar cuando su hijo le dice que quiere adorar, quiere alabar y quiere dedicarse a Jehová? Absalón también había ocultado sus intenciones a David cuando hizo la fiesta de los esquiladores en los que mató a Amnón. Ya había sucedido que Absalón ocultara cosas o dijera verdades hacia medias. Eso no era nuevo en él. Esto puede hacernos pensar que sus votos de los que él está hablando pudieran ser mentiras. Sin embargo, no encontramos esa evidencia en la Biblia. O sea, muy posiblemente Absalón sí creía que su regreso a Jerusalén había sido por parte de Jehová. Tal vez él se estaba autoconvenciendo de que le estaba sirviendo a Jehová. Pero tampoco vemos en la Biblia en ningún momento donde se diga que el corazón de Absalón era agradable a Jehová. Y esto nos puede pasar, y de hecho podríamos hacer recordatorio en nuestra vida de cuando nos hemos convencido de que Jehová tiene algo para nosotros y tal vez no ha sido así. Nos hemos autoconvencido. Pero también podemos ver que Absalón haya encontrado su causa absolutamente noble, porque la cantidad de veces que él repitió justicia y juicio son bastantes. Y si él veía que su padre, el rey, el encargado de hacer la justicia, no lo había hecho, entonces probablemente él se estaba viendo a sí mismo como la solución. Es fácil ver cómo esto también nos puede aplicar a nosotros y cómo podemos caer en ese error. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Esto es, convidados por él, estamos hablando de gente pudiente, digamos, que podían validar con su presencia lo que él estaba haciendo. Pero ellos, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Esta es otra prueba de la inteligencia política de Absalón. La presencia de esta gran cantidad de gente legitiman su evento. Y aunque ellos no sepan nada de sus verdaderas intenciones. Esto también nos permite abrir la puerta para hacer la pregunta, ¿qué cosas estamos legitimando nosotros sin darnos cuenta? A veces nuestra presencia en lugares o en conversaciones donde tal vez no deberíamos estar. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Quién es este Ahitofel que con su presencia logra que la conspiración se haga poderosa? Vamos a ver un poco sobre el consejero de David. Su consejo era de tal autoridad que era como si se consultase la palabra de Dios. Y lo dice así textualmente. Además era padre de Eliam. Eliam, ¿quién era Eliam? Ok. Vamos a recordar en 2 de Samuel 11. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahitofel es abuelo de Betsabé.
Entonces aquí uno se puede poner en los zapatos de Ahitofel y decir, ok, Ahitofel tenía razones en contra de David. Él era amigo cercano y de confianza de David. Esto lo podemos ver. Una de las grandes bendiciones que tenemos con respecto a la historia que podemos leer sobre David es que David también era un artista. David escribía canciones, oraciones, poemas, y todo esto lo podemos ver en los Salmos. Y en el Salmo 41:9, acá encontramos esto: hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Le está hablando de Ahitofel. Podemos encontrar en Juan 3:18, Jesús hace una cita de este salmo y dice: no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Por eso, Ahitofel es considerado un tipo de Judas. Ya vimos el tema de los tipos y antitipos. Ahitofel es un tipo de Judas. Él era alguien de confianza que luego traicionó, se unió al enemigo y conspiró para matar al rey. Y concretada la traición, ambos, y eso lo vamos a ver después. Seguimos con las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado impactan a muchas más personas, no solo a quien lo comete. ¿Has vivido o vives hoy las consecuencias de los pecados de alguien más? Como les digo, no es difícil ponerse en los zapatos de Ahitofel, y muchas veces nosotros, obviamente el pecado que nosotros cometemos puede afectar a un montón de personas, pero también es una realidad que nosotros podemos haber sido afectados por el pecado de otros, el pecado de nuestros padres, el pecado de nuestros hermanos, familiares, nuestros hijos incluso, nuestro cónyuge. O sea, muchas veces esto nos impacta a nosotros. ¿Guardas algún rencor, desapego u otro sentimiento negativo a alguien que te hirió o traicionó? Esto es muy humano, es muy humano, pero ya vamos a ver cómo hay una solución para esto. No es difícil empatizar con Ahitofel o con Absalón, sin embargo, el camino que ellos escogieron es uno de perdición. Sufrieron por los pecados de David, pero eso no justifica los pecados que ellos cometieron. Así como había mencionado Stuart en la clase pasada en Ezequiel 18:20, parafraseando acá: y cada alma morirá por su propio pecado. El hecho de que el pecado de alguien más me haya impactado a mí no justifica el pecado que yo estoy queriendo hacer por compensar eso. ¿Okay? Jesús nos muestra un camino mejor, donde podemos descansar en Él. Recordemos que Dios puede obrar a través de situaciones difíciles con personas imperfectas. No tenemos que estar sujetos a ese pecado. Y note los nombres de quienes también sufrieron en este contexto, pero que no se describen tomando venganza: Betsabé, Tamar, Eliam. Ellos escogieron otro camino, y si nos vamos a través de la Biblia podríamos mencionar incluso a José, donde él tampoco tomó venganza con sus hermanos. Vamos a hablar ahora en 2 de Samuel 15:13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. David, de nuevo, un hombre muy experimentado en batalla, no solo en la batalla misma, sino también cuando huir. ¿Cuánto tiempo no pasó en el desierto huyendo de Saúl? Y mientras estaba huyendo, entraba en otras batallas. David era un genio en este tipo de cosas. Pero aquí está proponiendo huir y dice: daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Como habíamos comentado antes, Hebrón está a 40 kilómetros, a 9 horas de distancia. O sea, y ellos vienen en animales. Ellos pueden llegar incluso un poco más rápido. El tiempo realmente apremia. Este es un escape de estos de película así de inmediato. Pero David está queriendo cuidar a su pueblo. No es que él no tenga la capacidad para hacerle frente a Absalón. Acá tenemos claro que él está queriendo cuidar a la gente por lo que sucede en la guerra o en los conflictos armados. David era un hombre muy valiente. Esto es lo que habíamos hablado de él sabía muy bien cuándo luchar. Y aquí lo vemos más preocupado por su gente.
Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Esto es importante para después y esto está mencionado de alguna manera en la profecía que hizo Natán. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas, perdón, eso lo había leído, para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. 600 hombres. No eran una familia pequeña, no eran 10, 20 personas, eran mínimo 600 hombres. Los cereteos era un grupo definido dentro de los filisteos o estrechamente asociado con ellos, probablemente guerreros a sueldo de la isla de Creta. No eran judíos. Tampoco los peleteos. Los peleteos eran guerreros también originarios de Filisteo, pero sí era un grupo aparte de los cereteos, siempre se les menciona así a un lado, o sea que no eran lo mismo. Y los geteos eran provenientes de Gad. Probablemente David todavía tenía contacto desde su servicio al rey Aquis en años anteriores, donde el mismo rey le dio la ciudad de Siclag. Ya sabemos cuáles son las campañas de David atrás, entonces él tenía contacto todavía con esta gente. Era muy común que un líder utilizara extranjeros que no tuviesen muchas conexiones con el pueblo como guardia personal. Ya vemos que algunos familiares de David están en los puestos más cercanos a él. Entonces, y tampoco no necesariamente un familiar está garantizado que es leal. Ya vemos a Absalón. También estas fuerzas de élite fueron fieles al servicio del rey David durante su reinado, comandadas por Benaía, hijo de Joiada. Siempre se mencionan a ellos como la guardia personal de David. Vamos a ver también cómo hay, en medio de toda esta tribulación, también hay bendición en los amigos. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey. Ahí él está mencionando a Absalón como el rey. David no tiene urgencia por aferrarse al trono y hasta podría decirse que piensa que podría ser que Absalón en ese momento se quede con el trono. Pero él no tiene en ese momento, él está preocupado por Itai, por su gente. Y él piensa que al quedarse va a estar más seguro. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Itai acababa de llegar, y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Itai está reafirmando quién es el rey. Él no está pensando en Absalón, él está hablando de David. Que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Itai muestra su lealtad, habiendo llegado recientemente cuando David estaba caído, no vaciló en su decisión, es una decisión que él tomó voluntariamente y lo hizo sabiendo lo que esto le podría costar, la vida. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa, y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. En este mapa podemos ver la ciudad. Esta línea que se ve por acá, que es un valle, ese es el torrente de Cedrón. Gran parte del año pasa seco, pero cuando hay lluvias torrenciales, ahí hay mucha agua. Podemos ver por este lado el Monte de los Olivos. Entonces estamos, para que se hagan una idea de la distancia entre la ciudad, pasar por el torrente de Cedrón hacia el Monte de los Olivos, que es hacia donde va en este momento. Esta es una foto donde se puede ver más o menos desde donde estaba el palacio de David. Esta es una foto de hoy, donde se puede ver el Monte de los Olivos acá arriba. Entonces, más o menos para que se puedan hacer una idea de la distancia de lo que estaban caminando. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios.
y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Aquí David entiende muy bien que el arca no es ningún amuleto, y él entiende muy bien que sea David o sea alguien más, el arca pertenece a Jerusalén. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David se está poniendo completamente en manos de Dios. Él sabe quién es su Dios. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Otra forma de decir profeta. Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. De ellos vamos a ver en la próxima clase un poco más. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. El arca regresó al lugar que le corresponde. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. La cabeza cubierta y los pies descalzos eran símbolos de sufrimiento, de luto prácticamente. David está devastado, sabiendo que lo sucedido también es merecido. Cuando Jesús fue del lugar de la última cena al huerto de Getsemaní para orar, siguió prácticamente estos mismos pasos por los que está yendo David en este momento. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Aquí vamos a hacer solo vamos a enumerar un par de salmos, porque el Salmo 3 está escrito justo en este periodo de tiempo donde David está huyendo. Y ya les había mencionado el Salmo 41, donde se hace una mención a Ahitofel. Recordemos el camino hacia la cuesta de los olivos, hasta el monte de los olivos. Lo vemos ahí en el mapa, porque ahí, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, esto es súper importante, David va sufriendo, David va traicionado por amigos, por su propio hijo, en peligro de muerte, pero él no llega al monte y, ok, voy a adorar a Dios. No, el objetivo de David era ir a la cumbre para adorar a Dios. En medio de toda su tribulación, él está decidiendo de todas maneras: voy a ir y voy a adorar a Dios. Muy, muy importante. Y cuando él está yendo hacia la cumbre, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Él también estaba sufriendo por la causa de David. Este es un amigo de David. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, de nuevo, mencionando a Absalón como si fuera rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Aquí se está planeando una situación de espionaje, y Usai va a ser el espía de David, y va con ese objetivo. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Y he aquí están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Usai se va en medio del fuego. O sea, Usai va ahí, a estar al lado de Absalón. Esa es también lealtad, amistades leales. Vamos a ver ahora un poco del capítulo 16. No lo vamos a ver completamente, porque lo vamos a continuar en la siguiente clase. Pero es interesante ver el encuentro con Siba.
No sé si recuerdan a Siba. Siba era el sirviente de la casa de Saúl, a quien David le había preguntado si quedaba alguien de la familia de Saúl a quien él le pudiera hacer misericordia. Y Siba le mencionó a Mefiboset, que era alguien que tenía problemas en los pies por algo que le había sucedido de niño. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Viene con provisiones, y no solo provisiones, también viene con animales para la familia de David. Recuerden, todo este camino que están haciendo hasta ahora van a pie. Y Absalón viene de Hebrón, incluso en bestia, en asnos. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto, porque están yendo de camino al desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. David recibe noticias de otra traición más. Él está recibiendo las noticias en este momento por boca de Siba, que el hijo de Jonatán, a quien había amado tanto, porque Mefiboset era hijo de Jonatán, a quien el mismo David le había devuelto sus tierras, a quien el mismo David había invitado a comer a su mesa todos los días, que él lo estaba traicionando. Ya vamos a ver un poco más sobre eso, pero lo vamos a ver, eso lo vamos a continuar no sé si es en la próxima clase o incluso, sí creo que en la próxima clase, o incluso después. Encontramos a otro personaje de la casa de Saúl, Simei. Y vino el rey David hasta Bahurim. A mí me gusta mucho el tema de los mapas porque así encuentro cuál es la urgencia en el caso de ahorita que David está huyendo. Bueno, tenemos Hebrón. De Hebrón viene Absalón en camino, que en este momento ya se había mencionado que ha llegado y que ya llegó a Jerusalén. Ellos están en Bahurim a 12 kilómetros, más o menos, de Jerusalén. Están bastante cerca. Y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Le acaban de avisar de una traición del hijo de su gran amigo de su juventud. Y ahora viene alguien y lo empieza a insultar. O sea, para sumarle. Obviamente, David tenía todas las razones para estar molesto. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Palabras muy fuertes para David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Será hermano con Joab? ¿Tendrán algo ahí? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Estos eran hombres que eran rápidos para la violencia. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Estamos viendo a un David completamente entregado a Dios, viviendo y sufriendo las consecuencias del pecado que ha cometido, sí, porque esos no han sido borrados,
Pero estamos viendo a un hombre que no se va a dejar, no va a arrancar a tomar acciones violentas, venganza contra alguien que lo está insultando por X o Y. David no permite que su propio sufrimiento o frustraciones dirijan su actuar. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. El resto continuará la próxima semana. Vamos a hablar de qué es lo que sigue en el resto del camino y lo que se viene después cuando Absalón inicia la persecución.